Siempre es un motivo de gran satisfacción subir a esta tribuna santa y un privilegio poder compartir con todos vosotros la palabra de Dios. Todos los que vivimos en España hemos tenido últimamente la experiencia de sufrir 2 sufragios universales en menos de 2 meses. Hemos vivido 2 convocatorias electorales, concretamente el 28 del mes de mayo y las últimas el pasado domingo, el 23 de julio. Hay personas que se sentirán satisfechos con el resultado, otros no tanto. Algunos se sentirán indiferentes y es poco común, es inusual que tras una jornada electoral todos nosotros vemos que aunque haya habido cambio de tendencia, el ganador parezca menos entusiasta que la persona que quedó en segundo lugar. Me sorprende ver que todos tienen la alegría como si hubieran ganado las elecciones, de cualquier signo político que sean. Comparten la alegría, el triunfo, algunos con una terrible decepción de no haber tenido el resultado que esperaban, pero lo que sí hacemos todos los creyentes, los cristianos, los que hemos puesto la fe en nuestro Señor Jesucristo, es que sea el resultado que sea, ha sido la voluntad de Dios. La Biblia es clara en este aspecto. La voluntad de Dios en la vida de todos nosotros es lo que debemos aceptar. El tema parece ser claro y nos lo dicen las Escrituras. El apóstol Juan, en su epístola primera de Juan, capítulo 2 y versículo 17, nos dice que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre de su lado. Porque cuando decimos el hágase su voluntad, es una afirmación que es muy poderosa, pero a la vez también es humilde. En ella reconocemos que Dios es soberano. Y ser soberano quiere decir que ejerce y posee la autoridad suprema e independiente sobre todas las cosas. Porque Él es el creador del universo, el único Dios que existe, el hacedor de todo lo creado, el autor de la Biblia y Señor de señores, de todos nosotros y de todo el universo. Cuando al orar decimos y terminamos con el hágase tu voluntad, estamos reconociendo nuestra dependencia en nuestro Señor, nuestra sumisión a su sabiduría, nuestro total rendimiento a lo que Él quiera para nosotros. Estamos admitiendo que nuestros propios deseos son limitados y que solo en la voluntad de Dios encontraremos el verdadero propósito que necesitamos. Los textos del Evangelio que vamos a ver hoy han de ser leídos e interpretados desde la vida, desde la esperanza, porque en el tiempo que nuestro Señor estuvo con nosotros fue de esto de lo que nos habló. Jesús no habló de un final, sino de un comienzo. No nos hablaba ni nos habló de la destrucción, sino de la edificación, de la renovación, del renacimiento de un nuevo ser en nosotros. No hablaba de muerte, hablaba
de vida eterna. Cuando nuestro Señor estuvo aquí con nosotros eran tiempos muy difíciles. Los apóstoles y los discípulos de Cristo vivieron persecuciones. Cayeron miles de mártires por estas persecuciones y buscaban el consuelo de que todo acabaría y tocara su fin, porque tenía y tenemos, los que tenemos puesta la fe en nuestro Señor Jesucristo, sabríamos y sabemos que al final tendremos vida eterna. Nuestro Señor siempre nos instó, nos animó a que tuviéramos permanencia en ser fieles en la fe de Cristo, fieles en la lucha de la vida, fieles en las pruebas que podríamos soportar, porque el mensaje de nuestro Señor no tenía ninguna amenaza. Eran palabras de consuelo, palabras de esperanza. Y nos dice en su palabra, y Él nos lo dijo verbalmente, que Dios Padre velará siempre por nosotros. Pues nos dice la palabra que ni un solo cabello de nuestra cabeza caerá sin el permiso del Padre. El Evangelio de Lucas lo dice. Así exactamente. Pero ni un cabello de vuestra cabeza permanecerá, ni perecerá. Y nos invita a ser perseverantes, a no desfallecer, y nos anima diciendo que con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. También lo dice en el Evangelio de Lucas. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. En resumen, la voluntad de Dios es lo que Dios quiere que hagamos. Y como seguidores suyos que somos, si queremos hacer la voluntad de Dios, debemos buscar siempre su presencia y su dirección. ¿Cómo haremos esto? La Biblia es clara y la mayoría de los cristianos lo sabemos. Hacemos esto y lo haremos orando, hincando nuestra rodilla en tierra y teniendo una comunicación directa con Dios Padre, a través de la oración, a través de la lectura diaria de la Biblia, y vivir confiado en el plan de Dios que ha diseñado para nuestras vidas. Veremos que Dios ha prometido restaurarnos a nosotros, a los que hemos puesto la fe en nuestro Señor Jesucristo, y también a su Iglesia, volver las cosas a su debido y justo sitio, exaltando a Cristo ante los ojos de todas las naciones. Es lo que hacemos los cristianos, porque Dios está llamado a tener un pueblo para sí, para Él mismo, un pueblo que le responda, mientras que el mundo en estos tiempos vemos que va de mal en peor. Ahí fuera hay un mundo sin Dios, hay un mundo totalmente desconsolado, con una carrera desenfrenada, caminando cada vez más acelerado hacia la perdición. Y por contra, vemos que Dios ha prometido levantar un pueblo que vivirá como Él quiere, que vivirá haciendo su voluntad. Lo que os quiero decir esta mañana es que en el mundo existen 2 clases de personas: las que aceptan y dicen hágase tu voluntad, y las que no. Y la pregunta que deberíamos preguntarnos es: ¿a qué grupo de estas 2 personas
nosotros pertenecemos. O incluso cuando decimos hágase tu voluntad, lo decimos de una manera mecánica, sin pensar lo que en realidad quiere decir. Por eso mi objetivo en la exposición de la palabra de hoy es que la próxima vez que usemos la palabra, la frase, hágase tu voluntad, tratemos nuestras decisiones y todas nuestras acciones que hagamos que sean dignas de ser llamados hijos de Dios. Que podamos decir, como dice el salmista en el Salmo 40 y versículo 8, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Hermanos y amigos que estáis aquí esta mañana, cuando terminamos la oración del Padre Nuestro, la oración que Jesús nos enseñó, la oración por excelencia diciendo, hágase tu voluntad, es un recordatorio constante de que no estamos solos, que por la fe que tenemos en Cristo nuestro Señor, vemos que tenemos un Dios que se preocupa por nosotros, que tiene un plan perfecto en nuestras vidas, que nuestras vidas estén marcadas por una rendición constante a la voluntad de Dios, que busquemos siempre su guía, que busquemos su dirección, que vivamos en obediencia a su palabra. Y aquí está el desafío para nosotros, que podemos hacernos la pregunta, ¿realmente creemos en la voluntad de Dios? De todos los versículos de la Biblia que hablan de la voluntad, que son muchos, el hágase tu voluntad aparece solamente 3 veces en la Reina Valera. En el anuncio, en el Magnífica, en el día de la Anunciación, en el Padre Nuestro y también en la oración del huerto de Getsemaní. Y he escogido precisamente este pasaje para la exposición de hoy, porque es Getsemaní uno de los pasajes más intensos sobre la naturaleza de la relación entre Dios Padre y Dios Hijo. Y esa relación nos habla de que necesariamente también nosotros tenemos esa relación con la Santísima Trinidad. Nos habla de nosotros mismos en Getsemaní, en ese pasaje. Es uno de los relatos donde la figura de Jesucristo se hace muy cercana a la propia nuestra. Me atrevo a decir que es el momento en que podemos afirmar y percibir que nuestro Señor Jesucristo era 100% Dios y 100% hombre. Getsemaní es el pasaje que nos recuerda la agonía que el mismo Dios vivió en sus propias carnes. Y por eso ruego que me acompañéis abriendo la Biblia al libro de Mateo, al capítulo 26, y leeremos los versículos del 36 al 46. Mateo 26, versículos del 36 al 46. El título que dice el pasaje es Jesús ora en Getsemaní. Mateo 26, del 36 al 46. Dice así la palabra de Dios. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera.
Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Hasta aquí la palabra santa y perfecta de nuestro Señor. Vamos a poner la predicación en manos de nuestro Señor. Vamos a hacer una oración. Señor y Padre del cielo, Dios Todopoderoso, hemos venido esta mañana con gozo para alabar y bendecir tu santo nombre, para compartir y recibir la enseñanza de las Sagradas Escrituras. Y cuando hablamos de la autoridad de las Sagradas Escrituras, queremos decir la propiedad por la cual exige la fe, la obediencia a todas las declaraciones de tu palabra. Por eso te ruego tu presencia en la exposición de hoy, Señor. Te ruego y te suplico que no me abandones en cada palabra que salga de mi boca. Que tu Espíritu Santo guíe nuestras palabras y que guíe nuestra vida siempre durante lo largo de nuestra vida. Danos la gracia de preguntar lo que tú deseas que hagamos, a fin de que el Espíritu de sabiduría nos salve de decisiones, unas erróneas y otras no tan erróneas. Que en tu luz veamos siempre la luz y no tropecemos ante ninguna barrera que nos impida llegar hasta ti. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En este pasaje de Getsemaní vemos la angustia que nuestro Señor sufrió ante la muerte. Los versículos 37 y 38 vemos que llevó consigo a Pedro y a los hijos de Zebedeo, a Juan y a Jacobo. Son los tres discípulos más cercanos a él. En el 39 avanzó Cristo unos pasos y de repente sintió un temor en todo su cuerpo. Un ataque tan amargo de tristeza, de dolor, de angustia, de pesadumbre, que aunque estuvieran cerca de él los otros discípulos, él se sintió solo y le llevó a exclamar inmediatamente palabras que indican la angustia que nuestro Señor Jesucristo sentía. Triste está mi alma hasta la muerte, nos dice. Esta es la lucha que soportó nuestro Señor allí en el huerto de Getsemaní. Una lucha tan terrible que había sucumbido en ella. Dios, incluso para soportar esa inmensa angustia, le mandó un ángel para sostenerlo. Nos dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 22 y versículo 43. Y aquí podemos destacar
varios puntos en este pasaje. Que Cristo entró en el huerto, que agonizó de pena y de dolor, que buscó a Dios orando, nos dice el versículo 39, que estaba solo, que fue abandonado por todos, nos dice los versículos 40, 41 y 40. Incluso los tres que siempre le acompañaban son los discípulos más entrañables, que siempre lo acompañaron en la resurrección de la hija de Jairo, en la transfiguración y ahora aquí en Getsemaní. Recibió alivio y gran paz y coraje solo al final, en los versículos 45 y 46. El comienzo fue entrar allí con todos sus discípulos, excepto con Judas, que ya había comenzado su terrible traición. Allí estaban con él. Iban a conocer la hora oscura de la tragedia que nuestro Señor tendría que soportar, para que recordaran siempre y recordáramos todos nosotros también, leyendo este pasaje, la gran dependencia cuando oramos que tenemos de Dios Padre. La Biblia nos lo dice: separados de ti nada podemos hacer. Así, orando, estaremos mejor capacitados para vencer las pruebas y las debilidades que una vez recibimos en cada momento cuando el enemigo nos ataca. Quedaos aquí, les dijo, y velad conmigo, dice al final del versículo 38. Orad para que no entréis en tentación. El paralelo en Lucas nos lo dice, versículos 39 y 40 del capítulo 22. La primera de Crónicas, en el versículo 16. Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 11, nos dice: buscad a Dios y su poder, buscad su rostro continuamente. Esto nos da a entender que en el tiempo que suframos pruebas o una gran prueba, la persona necesita un rincón, un huerto, un lugar apartado donde podamos hincar la rodilla en tierra y podamos estar totalmente a solas con Dios. Hay dos cosas esenciales que vemos aquí. Cuando padecemos una hora de desesperante necesidad, tenemos que retirarnos a un lugar donde podamos estar perfectamente en comunión con Dios Padre. Y la otra es orar y compartir nuestra necesidad con Dios, nuestro Señor Jesucristo, para que Él suba las oraciones nuestras delante de Dios Padre. Y todas estas situaciones, cuando recibimos prueba, cuando el enemigo nos ataca, porque todos los cristianos, si no la habéis sufrido, las vais a sufrir. Todos las sufriremos. La vida del cristiano no es fácil. ¿Cómo afecta esto a nuestra familia? ¿Cómo afecta esto a nuestros seres queridos? Vemos en el versículo 38 una cosa parecida, porque dice nuestro Señor Jesucristo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Y lo que nos sugiere es que Cristo sufrió tanta pena y tristeza, tanto insoportable dolor en su interior, que casi sucumbe a ese gran, insoportable peso. El dolor y la agonía eran tan intensos que de su sudor caían grandes gotas de sangre. Dios Padre, como hemos dicho en el Evangelio de Lucas, tuvo que enviar a un ángel para fortalecerle y que soportara ese dolor. Aparentemente
todo lo que había sufrido nuestro Señor y toda la pasión que iba a sufrir estaba pasando como una película por su mente, como aquel que tendría que sufrir por llevar todos los pecados del mundo. Cualquier palabra que queramos definir esta situación, cualquier palabra que busquemos en todos los diccionarios del mundo, cualquier palabra que busquemos en todas las enciclopedias del mundo, jamás podrá experimentar ni definir el dolor y la angustia que nuestro Señor experimentó allí en el huerto de Getsemaní. Cualquier palabra sería inadecuada. Cualquier palabra no podría describir esa angustia. ¿Y cómo poder describir el sufrimiento de Cristo entonces en el huerto de Getsemaní? Para hacer una comparación, para poder entenderlo, sería como si cogiéramos una jeringuilla y quisiéramos vaciar todos los mares y océanos de toda la tierra. Algo imposible. ¿Qué aplicación podemos sacar del texto que hemos leído? La principal es que en tiempos de tribulación, hincar la rodilla en tierra y orar, porque toda la escena de Getsemaní trata sobre la oración. La oración nos protege de la tentación, como nos dice el versículo 38. El Señor instruye a sus discípulos para que no sean tentados. Y nunca estamos suficientemente lejos de que el enemigo nos ataque con alguna sugerencia atractiva y seductora del mundo, con algún placer de la carne. El enemigo siempre está al acecho. Nunca estamos lejos de algún susurro que nos destruiría y caeríamos en el pecado. Sí que debemos orar como una prevención contra la tentación. Por eso la Biblia en las epístolas de Pablo nos dice: orad sin cesar. La oración es sumisión, nos dice el Evangelio de Lucas. Así es como sabemos si estamos orando, cuando decimos: hágase mi voluntad, hágase tu voluntad y no la mía. Confía en Dios y confiemos en Dios siempre, porque Él nos indicará el mejor camino a seguir. La verdadera oración no consiste en forzar a Dios, en retorcerle muchas veces, como hacemos, el brazo para que se haga lo que nosotros queremos y no se haga la voluntad de Dios. Algo inusual, pero que a veces queremos que siempre se haga lo que pedimos, sin tener en cuenta que la oración siempre es respondida, nos dice Lucas en el capítulo 22 y versículo 39. Y aunque a veces recibamos un no, debemos recibir el no tanto como aceptar el sí. El Señor puede hacer más con un no, que hará infinitamente algo bueno en nosotros, más que el sí que nosotros queremos que se nos responda. Si Dios nos retiene algo, esa retención será mejor que si la hubiéramos recibido. Y tenemos que confiar completamente en ello. Y lo vemos aquí, hijo. Aunque no le concedió la petición
de no beber de la copa. Podemos nosotros también sentirnos tentados al silencio que muchas veces el cielo no contesta a nuestras oraciones. Y creemos que Dios nos ha abandonado. Pero Él, en su palabra, nos ha dicho que estará con nosotros. En el último capítulo del libro de Mateo nos lo dice: yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. En Mateo 28 y versículo 30. La lección de Getsemaní es que debemos luchar a cualquier precio contra el pecado. Es una lección que la Escritura proclama claramente en la carta a los Hebreos. En el capítulo 12 y versículo 3 dice: considerad a aquel, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. En el versículo 22 de Mateo 26, versículo 42, nos dice que oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Aquí se ve la naturaleza y la voluntad de nuestro Señor. Él era tan humano como cualquiera de nosotros. Así que imploró a Dios Padre que, si fuera posible, no beber de la copa de la ira de Dios, lo que significaba ir a la cruz era estar apartado de su Padre, que su Padre retirara la mirada sobre él, porque llevaría todos los pecados del mundo. Pero aceptó no hacer como él quería, sino aceptó la voluntad de Dios Padre. Vino otra vez, dice el versículo 43, y los halló durmiendo a los discípulos, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Orar y velar en oración. El espíritu de ellos no estaba suficientemente animado, y podemos decir que ni suficientemente vivo para vencer los deseos de la carne. La lucha contra el espíritu nos lo dice el libro, la epístola de Gálatas. Nos dice en Gálatas 5:17: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Voy terminando, hermanos. Pasamos a los versículos 45 y 47. Dice que entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora. Las palabras que nuestro Señor pronunció es: levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Esas palabras pronunciadas eran palabras de una inmensa calma, de paz, de gran alivio. Les dice: dormid y descansar. El tono mismo de sus palabras, lo vemos, revela que un espíritu lleno de paz, en total calma, un alivio de la tensión física y moral que él había recibido cuando estaba orando al Padre. Ese alivio que necesitaba para ir caminando sin mirar atrás hacia la cruz. Así nos lo dice el Salmo 138, 3. El día que clamé me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Los últimos versículos hemos de notar dos cosas. Primero, que nuestro Señor no rehuía nada,
que ya no sentía agonía, no sentía ninguna desesperación. Había recibido el alivio y el descanso que Dios le dio. Y cuando se puso a estar preparado para encarar todos los sufrimientos, para obtener que el hombre tuviera salvación, Cristo sabía que estaba entregado por pecadores. Todos los que participaron en su muerte eran pecadores. Nosotros también somos pecadores. Cristo murió por ti y por mí. Y murió por todos los pecados del mundo. Murió por todos aquellos que han puesto la fe en nuestro Señor Jesucristo. Cada pecado hemos de pensar que es una rebelión contra Dios. Es decirle a Dios, no se haga tu voluntad, se tiene que hacer lo que yo quiero. Y la aplicación que podemos tener esta mañana es que en momentos difíciles podemos confiar en todo lo que le pidamos con fe a nuestro Señor, que Él nos dará lo mejor. Vemos que Dios contestó su oración. Dios, Padre, quitó la agonía y lo fortaleció para fortalecer la copa que bebió, la copa de la ira de Dios. Dios lo guardó del fracaso. Y es otra enseñanza para nosotros, el reconocer que a veces cuando Dios dice no y nos responde no a nuestras oraciones, nos fortalece para que nosotros podamos recibir algo mejor. Concluyo, hermanos, diciendo que en este mundo, como hemos dicho, que avanza de una manera desenfrenada hacia no sabe dónde, un mundo lleno de incertidumbres, lleno de desafíos, nosotros, cuando estemos recibiendo pruebas, la prueba de la enfermedad, cuando tengamos problemas, cuando tengamos a familiares que necesitan ayuda, cuando no tengamos trabajo, cuando sintamos que tenemos problemas económicos, cuando la angustia nos invada, debemos presentar en diferentes formas todo esto a nuestro Señor, ponernos a los pies de Cristo, ir a los pies de la cruz. Aunque hayamos perdido un ser querido, la carga de nuestras luchas diarias, la sensación de que tenemos muchas veces de estar atrapados en un bucle de un mar de temores y preocupaciones, debemos pensar siempre que la angustia desaparece si descansamos en Cristo. Existe una esperanza, una luz eterna que brilla con luz y que no se apaga nunca. Esa es la grandeza de creer en nuestro Señor Jesucristo. Y esa grandeza está basada en la compasión infinita, el gran amor que Dios tiene por nosotros y que nos acompaña siempre por el largo camino que recorremos a lo largo de esta vida. Busquemos en nuestra vida lo que Jesucristo fue en su vida. Él fue un ejemplo de fortaleza. Él fue un ejemplo de perseverancia, y aprendamos a amar fraternalmente, sin condiciones,
por muy mal que no haya hecho una persona. Orar también por esa persona. Pon tu fe en nuestro Señor Jesucristo. Ven a la cruz con arrepentimiento, sincero. Hoy es el día que tienes para poner tu fe en nuestro Señor Jesucristo. Con estas palabras que has oído hoy aquí, te invito, y que sea una invitación para acercarte al corazón de nuestro Señor. Que nos sumerjamos leyendo la Biblia cada día. Que permitamos la grandeza de nuestro Señor. Que Él transformará nuestras angustias en gozo, nuestras dudas en fe y nuestras pruebas en testimonios vivos del gran amor que Él siente por nosotros. Termino concluyendo como en la primera lectura se ha leído en el Salmo 103, 21. Bendecid al Señor, vosotros, todos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Amén.